Muy buenos días. Para mí es muy grato contar con la participación de usted en este importante curso virtual. Mi nombre es Álvaro Hernán Arturo Chávez. Soy el coordinador regional de FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado para los departamentos de Nariño y Putumayo. Con mi compañera Aide Ramos y mi persona vamos a tratar en este corto módulo una introducción a lo que es la Cota de Fomento Ganadero y Lechero, la creación del Fondo Nacional del Ganado y sus programas. Bienvenidos. Cordial saludo, soy Aide Ramos, profesional zootecnista, trabajo para FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, y a continuación voy a socializar cómo es que se crea el Fondo Nacional del Ganado a través de la Ley 89 de 1993. ¿Qué es eso de la parafiscalidad agropecuaria? Los impuestos que todos pagamos al Estado son recursos fiscales, pero también existen los parafiscales. Esto lo permite la Constitución Nacional a través del artículo 150, numeral 12. Partamos de la premisa que también nos la da la Constitución Nacional en su artículo 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad. Esta es la razón por la cual se crean los impuestos parafiscales: lograr incrementar la productividad. La Constitución Nacional, como ya lo había comentado, en el artículo 150, numeral 12, permite establecer las contribuciones parafiscales. Adicional a la Ley 101 de 1993, en el artículo 29 establece que son contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras las que en casos y condiciones especiales, por razones de interés general, impone la ley a un subsector agropecuario o pesquero determinado para beneficio del mismo. Aquí ya habla que los ingresos parafiscales agropecuarios y pesqueros no hacen parte del presupuesto general de la nación. En la misma ley, en su artículo 32, nos habla de los fondos especiales. Los recursos provenientes de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras y los patrimonios formados por estos constituirán fondos especiales en las entidades administradoras, las cuales estarán obligadas a manejarlos en cuentas separadas de modo que no se confundan con los recursos y patrimonios propios de dichas entidades. Y en el artículo 36 también de la Ley 101 de 1993 habla sin perjuicio de los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros regulados por la presente ley. Se crean los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros como cuentas especiales. ¿Qué son las contribuciones parafiscales? Según la Ley 225 de 1995, en el artículo 2 dice: son gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley que afecta a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán solo bajo el objetivo previsto en ella. ¿En qué se parecen a los impuestos? En que son creados por ley, son de carácter obligatorio y, como los impuestos, también son recursos públicos. ¿Y en qué se diferencian de los impuestos? No hacen parte del presupuesto general de la nación, son aportados por un determinado y único grupo social o económico, se utilizan para beneficio del propio sector aportante, de acuerdo con los objetivos de la ley que los crea, y son administrados por organizaciones gremiales del sector que las aporta. Ley 89 de 1993. ¿Qué es la parafiscalidad ganadera? Para la ganadería colombiana, la parafiscalidad está representada por la cuota de fomento ganadero y lechero. Es una contribución parafiscal creada por la Ley 89 de 1993. Su aporte es realizado por el sector ganadero del país, entendiéndose por ganadería o sector ganadero a toda persona natural o jurídica dedicada a la cría, levante o ceba de ganado de carne y o leche, desde el que tiene un animal en su predio hasta el que tiene muchas cabezas de ganado. Todos los recursos captados por este impuesto parafiscal van a un fondo denominado Fondo Nacional del Ganado. ¿Y quién administra estos recursos? Los administra la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN,
por ser el gremio más representativo del país. Esto lo hace a través de un convenio firmado con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Los recursos que llegan al Fondo Nacional del Ganado son destinados a cumplir los objetivos relacionados en el artículo 4 de la Ley 89 de 1993. Cuota de fomento ganadero y lechero. La cuota de fomento ganadero y lechero es un recurso parafiscal aportado por los ganaderos así: el 75% de un salario mínimo legal vigente de un día por res sacrificada, sin importar el tamaño, su condición corporal o la edad del mismo, deberá aportar cada vez que se sacrifique un bovino o bufalino, y en caso de la leche, deberá aportar el 0.75% del precio del litro de leche vendido por el productor. Como ya lo mencionamos, los recursos que llegan al Fondo Nacional del Ganado deben ser destinados exclusivamente a cumplir los objetivos previstos en la ley que los creó, en este caso, la Ley 89 de 1993. A continuación vamos a conocer estos objetivos. Los recursos del Fondo Nacional del Ganado se utilizarán preferencialmente en: primero, la comercialización de carne y leche destinada a los estratos sociales de medianos y bajos ingresos. Segundo, el apoyo a la exportación de ganado, carne y leche. Tercero, cofinanciar la inversión en infraestructura física y social complementaria en las zonas productoras. Cuarto, la asistencia técnica, la transferencia de tecnología y la capacitación para incrementar la productividad en la industria ganadera. Quinto, la promoción de cooperativas cuyo objeto sea beneficiar a los productores y consumidores. Sexto, la financiación de programas y proyectos de fomento ganadero desarrollado por los fondos ganaderos. Séptimo, efectuar aporte de capital en empresas de interés colectivo, dedicadas a la producción, comercialización e industrialización de insumos y productos del sector pecuario. Octavo, la organización de industrias con sistemas eficientes de comercialización que permitan en ciertos casos subsidiar los precios de la carne y de la leche, alimentos concentrados, subproductos de carne y de leche, para los consumidores de bajos ingresos. Noveno, los demás programas que previa aprobación de la Junta Directiva del Fondo procure el fomento de la ganadería nacional y la regulación de los precios de los productos. Parágrafo 1. El fondo deberá destinar por lo menos el 10% de sus ingresos al fomento de consumo de leche y carne a favor de los sectores de bajos ingresos. Aquí también es importante recalcar que hay otra excepción, y es que las cooperativas que compren leche a los ganaderos, pero que también hagan su transformación, están exentas de hacer el aporte de la cuota de fomento ganadero y lechero, siempre y cuando el Consejo así lo decida. De acuerdo con los objetivos establecidos en el artículo 4 de la Ley 89 de 1993, la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado priorizó el gasto de inversión en los siguientes programas a través de los cuales se desarrollan los principales proyectos, los cuales son salud animal, ciencia y tecnología, cadenas productivas, fomento al consumo, administración y supervisión del recaudo de la cuota de fomento ganadero y lechero, estudios económicos, promoción y divulgación. ¿Quién está obligado a pagar la cuota de fomento ganadero y lechero? Todas las personas naturales o jurídicas que produzcan carne y o leche en el territorio nacional. ¿Quién está obligado a hacer este recaudo? Las plantas de sacrificio públicas y privadas, así como las personas naturales o jurídicas que compren leche cruda al productor directamente o por interpuesta persona, o aquellas que siendo productores la procesen y o comercialicen directamente en el país, y las cooperativas lecheras por compras de leche cruda a sus no cooperados. ¿Quién no está obligado a hacer este recaudo? La Ley 89 de 1993 consagró una excepción en favor de las cooperativas de leche. Estas no están obligadas a recaudar la cuota de fomento ganadero y lechero, siempre y cuando hagan el proceso completo, es decir, sus cooperados son ganaderos y captan la leche y la transforman. En ese caso, ellos pueden, a través del Consejo Directivo, tomar la decisión de no hacer el aporte de la cuota de fomento ganadero y lechero. Más sin embargo, si compran leche a personas no cooperadas, esta cooperativa tiene la obligación de hacer el recaudo de la cuota de fomento ganadero y lechero de esta leche proveniente de ganaderos no cooperados. Aspectos básicos sobre el recaudo de la cuota de fomento ganadero y lechero. Los objetivos principales del área son: consolidar y preservar la parafiscalidad del sector ganadero,
optimizar el sistema de recaudo, supervisión y administración de cartera de la cuota de fomento ganadero y lechero, obtener el máximo recaudo de la cuota de fomento ganadero y lechero. ¿Cuál es el valor de la cuota de fomento ganadero y lechero? De acuerdo con la Ley 89 de 1993, es del 50% del salario mínimo legal vigente por cada cabeza de bovino y o bufalino que se sacrifique. Pero con la Ley 395 de 1997, en donde se miró la necesidad de certificar al país como libre de fiebre aftosa, se incrementó la cuota de fomento ganadero y lechero a un 75% del salario mínimo legal vigente de un día por cabeza de bovino y o bufalino que se sacrifique en el territorio nacional. Dicho incremento será destinado exclusivamente para dos fines. El 50% de este incremento va para la erradicación de fiebre aftosa en el territorio nacional y el otro 50% para la creación del Fondo de Estabilización de Precios de Carne y de Leche. Lo mismo sucede para la leche. Con la Ley 89 de 1993, en un comienzo, es decir, de 1993 a 1997, correspondía a un 0.50% del precio de compra del litro de leche. Pero, a partir del 1 de enero de 1998, pasó a ser el 0.75% del precio de compra del litro de leche. Esto también por la Ley 395 de 1997. Actores frente a la cuota de fomento ganadero y lechero. Aquí está el Fondo Nacional del Ganado, que es donde llegan todos los recursos captados por la cuota de fomento ganadero y lechero. El grupo social o económico aportante, que serían todos los ganaderos. Los recaudadores, que son las entidades que captan los recursos o que retienen los recursos, y que son quienes consignan los dineros al Fondo Nacional del Ganado. Aquí están las plantas de sacrificio públicas y privadas, las personas naturales y jurídicas que compren leche, las cooperativas lecheras y también los ganaderos en el caso que sean ellos quienes procesen la leche. Y también aquí está la DIAN, porque recuerde que estos son unos recursos públicos y que cuando estos recursos no son entregados o consignados en la cuenta del Fondo Nacional del Ganado, constituye un delito que es apropiación de recursos del Estado. ¿Quién administra la cuota de fomento ganadero y lechero? Por mandato de la Ley 89 de 1993, en el artículo 7, dice: el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, contratará con la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, la administración y recaudo final de las cuotas de fomento ganadero y lechero. La Corte Constitucional condicionó esta disposición a la existencia de una real estructura democrática. La Ley 101 de 1993, en su artículo 30, estableció que la administración de las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras se realizará directamente por las entidades gremiales que reúnan las condiciones de representatividad nacional y que hayan celebrado un contrato especial con el Gobierno Nacional, sujeto a los términos y los procedimientos de la ley que haya creado las contribuciones respectivas. FEDEGAN es la entidad gremial más representativa de la ganadería colombiana. Cuenta con una real estructura democrática y adicionalmente los términos y procedimientos de la Ley 89 de 1993 establece que el gobierno contrató con FEDEGAN la administración del Fondo Nacional del Ganado. Bueno, vamos a hablar ahora qué es el Fondo Nacional del Ganado, pero antes de iniciar con este tema, más bien vamos a definir o a explicar qué no es el Fondo Nacional del Ganado. El Fondo Nacional del Ganado no es una institución privada con personería jurídica independiente de FEDEGAN. El Fondo Nacional del Ganado no es una entidad del Estado responsable de formulación y ejecución de política ganadera. El Fondo Nacional del Ganado no es una autoridad sanitaria ni de ninguna otra índole sobre temas ganaderos. Y el Fondo Nacional del Ganado no es la solución a todos los problemas del sector ganadero de Colombia. Recuerden que el Fondo Nacional del Ganado es un recaudo parafiscal. ¿Qué es el Fondo Nacional del Ganado? Es una cuenta especial administrada por FEDEGAN para el manejo de los recursos de la cuota de fomento ganadero y lechero, con destino al cumplimiento de los objetivos de la Ley 89 de 1993. Es un instrumento de política pública que se ceñirá a los lineamientos de políticas del Ministerio de Agricultura para el desarrollo del sector pecuario. Ahora bien, ¿cuál es su misión?
El Fondo Nacional del Ganado tiene como misión cumplir los objetivos enmarcados en el artículo 4 de la Ley 89 de 1993. Entonces su misión está enmarcada por este artículo. También es importante aclarar que el Fondo Nacional del Ganado tiene una estructura financiera totalmente independiente de Fedegan como administrador. O sea, una cosa es la estructura financiera del Fondo Nacional del Ganado y otra muy diferente es la estructura financiera que tiene Fedegan como gremio administrador. Entonces, el Fondo Nacional del Ganado tiene contabilidad separada a la de Fedegan. También poseen cuentas bancarias separadas. O sea, una cuenta son las del Fondo Nacional del Ganado y otras diferentes las de Fedegan. De la misma manera, el Fondo Nacional del Ganado tiene programas diferentes y, como ya lo vimos, de acuerdo a su misión, están enmarcados en los objetivos de la Ley 89. Asimismo, Fedegan y el Fondo Nacional del Ganado tienen proyectos diferentes, también presupuestos separados e independientes, y el Fondo Nacional del Ganado lo controlan los siguientes entes. Por un lado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Por otro lado, la Contraloría General de la República. También la Contaduría General de la Nación, la Superintendencia de Sociedades, y por definición de Ley 89 del 93, también se cuenta con una oficina de auditoría interna que el Fondo Nacional del Ganado posee. Ampliando un poco el tema del control que tiene el Fondo Nacional del Ganado, podemos decir que también es controlado por el presidente de la Junta Directiva del Fondo, que es el ministro de Agricultura o su delegado con poder de veto en temas de presupuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que los presupuestos que se llevan a la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado por parte del administrador Fedegan son aprobados por la Junta Directiva, pero con el poder de veto por parte del ministro de Agricultura o su delegado. Otros entes o personas que controlan el fondo es el Ministerio de Agricultura, a través de la interventoría del contrato de administración, en virtud de la cual Fedegan presenta informes semestrales de gestión. La auditoría interna establecida por Ley 89, que ya lo vimos también, y obviamente la Contraloría General de la Nación a través de las auditorías integrales anuales. Haciendo un recorderis sobre las normas que rigen al Fondo Nacional del Ganado, específicamente en temas presupuestales o procedimientos presupuestales, tenemos que por un lado está la Ley 101 de 1993, la Ley 89 de 1993, la Ley 395 del 97, el Decreto 696 del 94, el Decreto 2025 del 96 y la Resolución 9554 del 2000, expedido por el Ministerio de Agricultura con las directrices en materia presupuestal. Y por último, el contrato 0001 del 2019, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fedegan, donde se le asignó por 10 años la administración del Fondo Nacional del Ganado. Muy importante ese tema. ¿Cómo se toman las decisiones de inversión? De acuerdo con lo establecido en la Ley 89 de 1993, Fedegan no tiene la autonomía en la destinación de estos recursos. Esto es importante aclararlo, porque si bien es cierto Fedegan es el administrador del Fondo Nacional del Ganado, tengan presente, o como lo manda la Ley 89, el administrador no tiene autonomía en la destinación de estos recursos. ¿Por qué? Porque el artículo 3 de esta misma ley establece que se ceñirá a los lineamientos de políticas del Ministerio de Agricultura para el desarrollo del sector pecuario. Es decir, estas decisiones de inversión se ceñirán a los lineamientos que tenga el Ministerio de Agricultura. Y el artículo 4 nos dice que se establecen los objetivos de los recursos, es decir, la Ley 89 también ya establece en qué se deben invertir estos recursos. Continuando con la toma de decisiones de inversión, es oportuno mencionar que el artículo 5 de la Ley 89 le asigna al Ministerio de Agricultura o su delegado la presidencia exclusiva de la Junta, que no se puede reunir legalmente sin su presencia, y ya vimos que el presidente de la Junta, o en este caso el ministro de Agricultura, tiene voto preferencial en decisiones presupuestales. Por otro lado, el artículo 8 de la Ley 89 establece que el Plan Anual de Inversiones y Gastos solo podrá efectuarse una vez haya sido aprobado por la Junta Directiva del Fondo, con el voto favorable del Ministro de Agricultura. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que todo el programa de inversión o presupuestal que presenta Fedegan como administrador a la Junta Directiva debe ser aprobada con el voto favorable del Ministerio de Agricultura. Ampliando un poco las funciones de la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado en materia presupuestal, tenemos:
Primero, aprobar el plan de inversiones y gastos de que trata la Ley 89 de 1993, que ya lo hemos visto. Pero también aquí el tema de modificaciones cuando se presenten durante el año, planes, programas y proyectos que por prioridad los justifiquen, es decir, se puede haber aprobado un tema presupuestal, pero durante el año de ejecución puede haber modificaciones, y esto es potestad de la Junta Directiva del Fondo. 2. Determinar los gastos administrativos que para el cumplimiento de los objetivos legales le corresponde asumir al Fondo Nacional del Ganado durante cada vigencia. Tercero, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato, se establecieron 3 comités asesores de la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado. Uno es el Comité Asesor en materia presupuestal y financiera, otro es el Comité de Evaluación de Proyectos y un tercero es el Comité de Recaudo y Cartera. Continuando con el tema de las inversiones, traemos nuevamente a recordar el artículo 4 de la Ley 89, que establece que se destina un 10% del Fondo Nacional del Ganado para el fomento al consumo de leche y carne a favor de los sectores de bajos ingresos. Y el artículo 7 de la misma ley establece una contraprestación por la administración de las cuotas, cuyo valor será del 5% del recaudo anual. Esto quiere decir que el administrador, en este caso Fedegan, se tomará o se llevará el 5% del recaudo anual por ser el administrador. Ahora hablaremos de la estructura y destinación de los recursos de la cuota del fomento ganadero y lechero y sus principales programas de inversión. Entonces, son fuentes de ingreso del Fondo Nacional del Ganado y en la siguiente diapositiva vamos a ver este resumen, pues ya lo hemos visto y obviamente un gran porcentaje, casi la gran mayoría del ingreso de recursos del Fondo Nacional del Ganado son la cuota de fomento ganadero y lechero, que como lo hemos visto está enmarcado en la Ley 89 y en la Ley 395 del 97. Por otro lado, también va a haber ingresos de recursos al Fondo Nacional del Ganado por el ingreso de otras vigencias. Eso es un tema contable, es decir, cuando hay recuperación de cartera de la cuota de fomento ganadero y lechero de vigencias anteriores. Otros ingresos financieros, estos son los otorgados por los bancos, es decir, las cuentas del Fondo Nacional del Ganado, pues van a manejar algunos ingresos financieros que los bancos otorgan a estas cuentas. Y el reconocimiento de incapacidades, esto es más que todo en el tema laboral de los funcionarios del Fondo Nacional del Ganado, que por temas de incapacidad pues se pagan y entran al Fondo Nacional del Ganado como otros ingresos. Es importante aclarar que el Fondo Nacional del Ganado no recibe recursos del presupuesto general de la Nación, eso ya lo hemos visto, son recursos para fiscales. Entonces, una cosa son los ingresos que tiene el Fondo Nacional del Ganado y ahora vamos a ver los gastos que tiene esta cuenta especial o fondo para fiscal. Como ya lo hemos visto, los gastos están estipulados por ley, los cuales son las transferencias del FEP, Fondo de Estabilización de Precios, que más o menos es un 16.6% del ingreso. Los gastos que están determinados por ley al programa de salud animal, que dice la norma que mínimo es un 30% del ingreso. Los gastos en el fomento al consumo, ya lo hemos hablado, mínimo es el 10% del ingreso. La contraprestación también ya lo vimos, un 5% del ingreso van para el administrador del Fondo Nacional del Ganado, que en este caso es Fedegan. Otro gasto que está por ley es la cuota de fiscalización, es decir, lo que hay que pagarle a la Contraloría para que haga sus fiscalizaciones anuales o periódicas. Y los gastos de ley que también están establecidos, que es para la auditoría interna que tiene el Fondo Nacional del Ganado, o sea, los gastos incluyen el pago de esta auditoría interna. Entonces, entrando un poquito más en detalle de esas inversiones del Fondo Nacional del Ganado, como lo vimos, y uno muy importante y que se lleva gran parte del recurso, es el Programa de Salud y Bienestar Animal. Es una estrategia de Fedegan y el Fondo Nacional del Ganado para proteger la salud de las poblaciones bovinas y humanas, a través de iniciativas de prevención, control y erradicación de enfermedades, contribuir al mejoramiento de la salud y bienestar de los bovinos y bufalinos a nivel nacional por medio de la implementación de estrategias y la ejecución de programas de prevención, control y erradicación de enfermedades, inocuidad y buenas prácticas ganaderas. También tenemos unos subprogramas, entre ellos muy conocidos por ustedes, que son la erradicación de la fiebre aftosa, control y erradicación de brucelosis bovina, buenas prácticas ganaderas, bienestar animal y educación sanitaria.
Dentro del programa de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como objetivo la cofinanciación de proyectos encaminados a generar o a transferir conocimientos y técnicas que conduzcan a mejorar la productividad y rentabilidad de las empresas ganaderas o a apoyar la formulación de políticas de desarrollo del sector. En este marco se apoyan proyectos de investigación aplicada, transferencia y capacitación, y se cuenta adicionalmente con el apoyo del Centro de Documentación Institucional. Aquí también hay unos subprogramas: el Programa Nacional de Formación del Capital Humano, muy de la mano con el SENA, Ganadería Colombiana Sostenible, Programa de Alimentación Bovina, Programa de Mejoramiento Genético, Programa de Gestión Crediticia, Brigadas Tecnológicas Ganaderas y Círculos de Excelencia. Un tema importante es el fomento al consumo. Es un programa que contribuye a que los grupos poblacionales más desprotegidos y de menores ingresos puedan tener acceso a alimentos tan vitales como la carne o la leche. Ayuda al mejoramiento nutricional de la población infantil en edad escolar y de personas de tercera edad. ¿Qué quiere decir esto? En todo el territorio nacional, con recursos del Fondo Nacional del Ganado, a cierta población infantil de distintos albergues, escuelitas o jardines infantiles se les suministra el vaso diario de leche. Y también ocurre con los ancianitos en distintos ancianatos del país. Fedegan y el Fondo Nacional del Ganado les suministra la proteína necesaria a través de carne o leche. Por último, es muy importante hablar en los temas de estudios socioeconómicos. Este programa está a cargo de las oficinas de investigación económicas y de planeación, que trabajan en alianza para producir un acervo estadístico fundamental y los análisis de coyuntura que brindan un conocimiento permanente del entorno ganadero. Entonces, también con recursos del Fondo Nacional del Ganado se sacan todos estos estudios económicos y que además son publicados a través de la página de Fedegan, el administrador. Bueno, queridos estudiantes, hemos llegado al final de esta introducción de lo que es Fedegan y el Fondo Nacional del Ganado. Y concluimos con lo siguiente. El Fondo Nacional del Ganado es un instrumento de política pública. El órgano máximo de dirección del Fondo Nacional del Ganado, definido por la Ley 89, es precedido por el Ministro de Agricultura. Es el único que decide sobre el destino de los recursos del fondo. Es un órgano diferente a la Junta Directiva de la entidad administradora. Los recursos del Fondo Nacional del Ganado no son administrados de manera autónoma por Fedegan, y se destinan únicamente al cumplimiento de los objetivos de la Ley 89. El Fondo Nacional del Ganado y Fedegan son dos organizaciones separadas. Sus recursos, proyectos y programas no se pueden mezclar, pero son complementarios, trabajan en programas comunes, como lo son salud animal, ciencia y tecnología, entre otros. El Fondo Nacional del Ganado puede recibir aportes de Fedegan. El Fondo Nacional del Ganado no puede aportar recursos a Fedegan si no es autorizado por la Junta del Fondo Nacional del Ganado. Tienen un objetivo en común, que es trabajar por el fomento de la ganadería colombiana. Bueno, hemos llegado al final de este módulo introductorio hacia Fedegan, a lo que es Fondo Nacional del Ganado y todo el tema de la cuota de fomento ganadero y lechero. No duden en preguntar si tienen dudas, comunicarse conmigo. Mi nombre es Álvaro Hernán Arturo Chávez, o con mi compañera que participó también en este módulo, Aide Ramos, la profesional de gestión de recaudo regional. También no duden en comunicarse con el monitor del curso virtual, como está establecido en las reglas del curso. Les agradecemos su participación y muchas gracias. Fedegan, Fondo Nacional del Ganado.